buenos días. Hoy vamos a mirar polígonos. Esto es correspondiente a geometría y es la actividad número 3. Definición. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura plana limitada por segmentos de tal forma que, primero, cada par de segmentos se intersectan en un solo punto. Entonces observamos que este segmento y este otro se cortan en un solo punto. Este segmento y este otro se cortan en un solo punto y así sucesivamente. Y segundo, ningún par de segmentos que se intersecan son colineales. ¿Qué quiere decir eso? Que están en una misma dirección. Observemos de que todos tienen direcciones contrarias. Este tiene esta dirección, tiene esta esta tiene dirección horizontal, esta tiene dirección vertical, tienen diferentes figuras, tienen diferentes direcciones, perdón. Entonces, vamos a mirar cuáles son los elementos. Los elementos del polígono. Entonces vamos a señalarlo con letras el polígono que hicimos. A, B, C, D y E. Bueno, entonces, un polígono está formado primeramente por lados. Los lados son los segmentos que conforman el polígono. Por ejemplo, el lado AB. AB, lado. El lado BC. BC. El lado CD. CD. El lado DE. DE. Y el lado AE. AE. Son los segmentos que van formando el polígono, lados. Ahora los vértices. ¿Qué son los vértices? Los vértices son los puntos donde se corta cada uno de los segmentos para ir formando los lados. Entonces, por ejemplo, tengo el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E. Son los vértices. Ángulos interiores. Ángulos interiores. ¿Qué son los ángulos interiores? Son los ángulos determinados por los lados del polígono. En el polígono de acá de la figura tenemos ángulo A. Entonces, ángulo A. Ángulo B. Ángulo B. Ángulo C. Ángulo D. Ángulo D. Y ángulo E. Son los ángulos que forman el polígono. Este polígono se llama polígono A, B, C, D, E. El polígono A, B, C, D, E. Otro de los elementos que conforman un polígono son las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son los segmentos que se unen, desde cada uno de los vértices a un vértice opuesto. No puede ser un vértice que esté en la misma dirección, no, debe ser un vértice opuesto. Entonces, por ejemplo, en la gráfica tenemos el vértice, por ejemplo, la diagonal BE, tengo la diagonal BD, por ejemplo, tendría la diagonal AC
la diagonal AD tendría también, por ejemplo, la diagonal S, creo que no hay más diagonales. Bueno, esas son las diagonales. Entonces, diagonales, vamos a marcar acá la diagonal EB, EC, AD y AC. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál me falta acá? AD, AC, AD, AC, S, EB, me falta acá BD. Entonces estas son las diagonales. Bueno, hay una fórmula matemática para calcular el número de las diagonales en un polígono. ¿Cuál es esta fórmula matemática? Dice diagonal igual a n por n menos 3 sobre 2. Donde n, esta n depende del número de lados del polígono. La fórmula matemática para hallar las diagonales de un polígono. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos sobre los polígonos. Dice, explique por qué la siguiente figura es un polígono. Entonces, tengo la figura A, E, B, C, D. ¿Por qué razón esta figura es un polígono? Entonces, es un polígono porque es una figura plana y porque sus lados se cortan únicamente en un solo punto. Y también porque los lados están en direcciones diferentes, no son colineales. Recordemos que si son colineales es porque están en la misma dirección. Y observamos que estos lados están en diferente dirección, tienen diferente dirección. Por lo tanto, el polígono A, E, B, C, D, sí es un polígono, sí cumple con las características para ser un polígono. Bueno, ahora, otro ejemplo, hallar el número de diagonales del siguiente polígono. Vamos a hacer acá otro polígono, en este caso un polígono de 6 lados, o sea de que n es igual a 6. Tengo el polígono A, B, C, D, E, F. Y vamos a mirar cuántas diagonales le podemos trazar a este polígono. Entonces la fórmula anterior nos decía D igual a N por N menos 3 sobre 2. Entonces, donde está N, lo vamos a reemplazar por 6. ¿Por qué por 6? Porque ese es el número de lados que tiene este polígono. 4, 5 y 6. O sea, de que n es igual a 6. Entonces tengo 6 por 6 menos 3. 6 por 6 menos 3 sobre 2. Y esto es igual a 6 por, ¿cuánto me da 6 menos 3? Entonces me da 3 sobre 2. Y esto es igual a
6 por 3, 18 sobre 2. 18 dividido 2 igual 9. O sea que el número de diagonales del polígono dado, del polígono A, B, C, D, E, F, es igual a 9. Entonces, si nosotros nos ponemos a trazarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, me falta una, ¿cuál falta? A, C, A, B, A, D. Ah, me falta. Ah, ya está. Me falta una. BD. Me falta BD. Entonces ahí ya están trazadas las 9 diagonales. Bueno, muy bien. Vamos a mirar la clasificación de los polígonos. Entonces los polígonos se clasifican en 3 formas. Se clasifican de acuerdo a su forma según número de lados y según la medida de los lados y los ángulos. Entonces se clasifican en estas 3 partes. Clasificación, bueno. De acuerdo a su forma, se clasifican en cóncavos o se clasifican en convexos. Entonces, ¿cuándo son cóncavos y cuándo son convexos? Un polígono es convexo cuando ninguno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. O sea, que todos los ángulos interiores deben medir menos de 180 grados. Menos de 180 grados. Este es convexo. ¿Y cuándo es cóncavo? Cuando al menos tenga un ángulo que sea mayor a 180 grados. Este ángulo de acá es mayor a 180 grados, entonces por eso es convexo, cuando alguno de los ángulos es mayor a 180 grados, es cóncavo. Es cóncavo. Entonces esto es de acuerdo a la forma. De acuerdo a la forma. Bueno, vamos a mirar de acuerdo al número de lados. De acuerdo al número de lados. Entonces, de acuerdo al número de lados se clasifican en triángulos, si tienen 3 lados. Triángulos si tienen 3 lados. Cuadriláteros si tiene 4 lados. Pentágono si tiene 5 lados. Hexágono si tiene 6 lados. Y así sucesivamente. De acuerdo al número de lados. Y según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados. Entonces, según la medida de sus lados, se clasifican en regulares. Un polígono es regular cuando todos sus lados y sus ángulos miden lo mismo. O sea, es regular. La medida de sus lados y de sus ángulos es igual. Y es irregular
cuando sus lados y sus ángulos no miden lo mismo. O sea que este es irregular. Medida de lados y ángulos diferentes. Y acá medida de lados y de ángulos iguales. Bueno, muy bien. Entonces vamos a... Sigue ya la actividad. Entonces nos veremos en una próxima clase. Espero de que hayan comprendido bien el tema. Chao, chicos.